Lo producido en este año en hipertensión arterial fue abundante, básicamente en áreas de epidemiología, fisiopatología y evaluación del paciente hipertenso, y el protagonismo estuvo centrado en 2 o 3 aspectos que veremos de ahorita en adelante. Creo que en Venezuela el hecho epidemiológico más importante fue la publicación este año en Avances Cardiológicos de la unión de los estudios de la Gran Maracaibo, de Valencia y de Caracas, dirigido por Roberto López, que mostró y ratificó la alta prevalencia de la enfermedad en Venezuela en la población adulta, 34% a partir de los 18 años. Lo curioso del caso es que diera la impresión de que esta gente está bien informada de que son hipertensos, pero el control es pobre. De manera que no se trata, a mi modo de ver, de generar mayor alerta, sino mayores oportunidades de cuidado del paciente hipertenso. Énfasis se ha dado en evaluar el riesgo de hipertensión arterial. De nuevo, la frecuencia cardíaca es importante. A partir de 85 latidos por minuto, aumenta en un 29% el riesgo de ser hipertenso en el futuro, y esto es válido en personas menores de 60 años. Después de los 60 años, ya la frecuencia cardíaca no predice el riesgo de hipertensión arterial. También la respuesta hipertensiva en la prueba de esfuerzo. A partir de 181 milímetros de mercurio de frecuencia cardíaca durante la prueba máxima, hay 54% de riesgo de que desarrolle el paciente hipertensión arterial en los próximos 10 años. Esto es superior al incremento relativo de la presión en comparación con la presión basal. Luego, ¿cuál es la verdad entre la relación entre la presión arterial medida en el consultorio y la monitorización ambulatoria? Varía con la edad del paciente. Entre 50 y 60 años se parecen mucho. Antes de los 50 años, la presión del consultorio, que es, como ustedes ven, la línea más clara, es mayor que el promedio de presión arterial diurna durante las 12 horas o 16 horas del día. Mientras que después de los 50 a 60 años cambia la relación. La presión arterial ambulatoria va a ser mayor que la medida en el consultorio. Esto sirve para tener una orientación en la interpretación adecuada de los valores de presión arterial en el consultorio. El electrocardiograma siempre ofrece información nueva. Se trata de las ondas P medida en las derivaciones periféricas, en donde puede tener una deflexión o puede ser bimodal en el paciente hipertenso. Cuando es bimodal hay una separación de 0,04 segundos entre un modo y el otro, y eso se correlaciona muy bien con la presencia de parámetros de difusión diastólica, más no con lo que tradicionalmente se ha dicho desde hace 50 años, que indica crecimiento de aurícula izquierda. Luego, la apnea obstructiva del sueño, o mejor dicho, el síndrome de hipoxia crónica nocturna intermitente causada por la apnea obstructiva del sueño, es una condición de alta prevalencia en el paciente hipertenso. En un reciente estudio publicado por un grupo que trabajó muy bien en Portugal, encontraron 40% de apnea obstructiva del sueño con hipoxia intermitente nocturna crónica en los pacientes hipertensos. Esto es muy importante. Primero, porque establece una causa de hipertensión arterial que saca a estos pacientes de la hipertensión primaria o esencial. Y en segundo lugar, porque tiene implicaciones terapéuticas y de valor pronóstico al considerar la presión arterial nocturna y en los casos de hipertensión arterial resistente. Luego, la evaluación del riesgo de eventos cardiovasculares en el paciente hipertenso. Y es el clásico signo revalorizado de la diferencia de presión arterial entre los dos brazos. Más de 10 milímetros de mercurio establece un riesgo de evento que es multiplicado por 2.6.
260% más de evento coronario demostrado por arteriografía coronaria, con obstrucciones más de un 70% en los pacientes que tienen una diferencia entre un brazo y otro mayor de 10 milímetros de mercurio, de tal manera que es necesario estudiar en el consultorio el índice tobillo-brazo, pero también la diferencia entre ambos brazos. Luego, la famosa reacción del consultorio o reacción de alarma. Eso no es inocuo. Los pacientes, como ven aquí en el lado izquierdo, HN es alta en la primera determinación, más de 140, 90 milímetros de mercurio o más, y menos de eso en la tercera, cuarta o quinta determinación. Eso se acompaña de un riesgo relativo de hipertrofia del ventrículo izquierdo de 2.22, más de 200% de desarrollar HBI y de eventos cardiovasculares a 10 años, ajustado para los otros factores de riesgo de un 48% adicional. De tal manera que no es una situación benigna, lo que pasa es que no sabemos, no están hechos los estudios para ver si tratar a esa reacción se acompaña de una reducción del riesgo. La hipertensión enmascarada, la hipertensión nocturna, es una condición que está presente tanto en normotensos como en hipertensos y se acompaña de riesgos de eventos cardiovasculares y de ictus en un 200% de riesgo incrementado. La presión arterial nocturna adecuada, normal, que sea entre un 10 y un 20% de la diurna, protege de eventos cardíacos y cerebrales entre un 14 y un 10%. Y algo muy importante, la presión arterial nocturna elevada en el joven, medida a los 30 años, tanto en hombres como mujeres, tanto en blancos como en negros, tiene un altísimo riesgo de disfunción cognitiva 20 años después. En terapéutica, las medidas no farmacológicas siempre ofrecen información. Por ejemplo, se confirma que la reducción del peso corporal, la línea azul, se acompaña de una reducción de la presión arterial sistólica, la línea roja. También que la restricción de sal produce una disminución de la presión arterial. Y la dieta mediterránea con suplementos de aceite de oliva o de nueces mixtas produce una importante reducción de la presión sistólica. Por último, en cuanto a control de la presión arterial, hay una importante limitación en el logro de presiones arteriales controladas. En el estudio Medicare de Estados Unidos, que se trata de personas jóvenes pero sin recursos económicos, solamente controlan entre un 8 y un 10% de las personas hipertensas y es mucho más bajo en los negros que en los blancos. Luego, los grandes protagonistas del año fueron el llamado octavo reporte. Y el punto fundamental, que fue publicado en diciembre del 2013, pero que la controversia se presentó en el 2014. El punto fundamental, a mi modo de ver, fue el tope de presión arterial normal, a partir del cual se inicia tratamiento y además como meta de los 60 años en adelante, que se puso en 150 milímetros de mercurio. Esto ha sido muy atacado al punto que los mismos integrantes de una parte de ellos no lo aceptó 2 meses después. Pero fíjense qué es lo que pasa cuando en más de 1 millón de personas de varias ciudades de Estados Unidos se les analizó si estaban controlados y ameritaban tratamiento según el 7º reporte y el 8º reporte. Bueno, con el 8º reporte se sacaron 14,6% de las personas y eso fueron 173,000 pacientes. Pero esas personas que salieron de allí
23% tenían ictus, 64% enfermedad coronaria y el riesgo de eventos cardiovasculares a 10 años estimado fue 28%. Por tanto, es una población de alto riesgo que pareciera que existe unanimidad extra octavo reporte de que ese tope y esa meta es inadecuado. Por ejemplo, las guías británicas de excelencia establecen 140-90 por debajo de 80 años y dejan 150-90 a partir de los 80 años porque realmente no hay estudios que indiquen una cosa u otra. Yo creo que es conveniente seguir manteniendo 140-90 hasta los 80 años. El otro tremendo protagonista de este año fue el estudio Simplicity 3 con denervación renal, que como ustedes saben, cuando se comparó con controles en que se hacía procedimiento que mimetizaba la denervación renal, pero que no la hacían, no mostró diferencias, pero lo más importante es que ese estudio puso en marcha una serie de subestudios y análisis que permitan algo muy lógico, que cuáles son los pacientes que sí se benefician y cuáles no, y cuáles son los elementos del procedimiento que dan resultado y cuáles no. En ese sentido, hubo un excelente análisis del estudio que presenta cuáles son los pacientes que se beneficiarían con la denervación renal. Pero eso lo vamos a ver esta tarde cuando se presente la denervación renal en intervencionismo. Feliz 2015, mis amigos.